El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Creo que es importante que nosotros también hoy escuchemos la voz del Señor. Porque este es el principio fundamental. Y esta es podríamos decir, uno de los apartes de la palabra de Dios, tal vez más significativos en el itinerario de la madurez cristiana. Una persona es cristianamente madura cuando sabe dar razón de su fe. Y cuando al dar razón de su fe, sabe integrarla a su vida, a toda su vida. Dar razón de su fe implica obviamente dar los motivos por los cuales nosotros vivimos. Así que si hay bases en nuestro corazón, si hay buenos cimientos en nuestro corazón, y nuestra fe es una fe sensata, es una fe honesta, es una fe verdaderamente bien comprendida, bien entendida, bien asimilada, ella nos va a ayudar a acertar en nuestra vida, a acertar en el camino y en la búsqueda de Dios. Por eso es bueno seguir en este mismo sentido los pasos que ha seguido este fariseo, de preguntarle a Jesús precisamente cuál es el mayor de los mandamientos. Y es una pregunta que en cierto sentido, miren ustedes, muchas veces le preguntan a Jesús con ánimo a probarlo, con ánimo a crear discordia. Tal vez este hombre, llevado por la acción del Espíritu, pregunta porque quiere saber, porque quiere escuchar. Y Jesús le responde con la palabra de Dios: escucha, escucha, Israel. Y cambia la palabra, el nombre Israel, por su propio nombre. Escucha. Porque no le está hablando al hombre de hace 3000 años o 2000 años y pico. Le está hablando al hombre de hoy,
Y cuando digo 3000 años es calculando que el éxodo, esa primera palabra del éxodo haya sido dado tal vez 1000 años más allá de Cristo. Él escucha a Israel, el Shema, escucha a Israel. Es un llamado a lo profundo del ser humano. El escucha es, abre tus sentidos, abre tu ser, escucha la palabra de la vida, escucha una verdad, capta la verdad. De alguna manera también es decir, no te engañes más. O sea, no, porque nosotros tenemos la tentación a creernos nuestras propias historias, ¿cierto? A tener nuestras propias, fantasías y creernos nuestros cuentos. Entonces creemos muchas cosas menos la verdad. Por eso el Señor dice, ¿cuándo le dice usted al otro, escúcheme? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo quiere qué? Exactamente, cuando usted quiere captar precisamente la atención del otro, la plena atención del otro. Entonces usted le dice, escúcheme, por favor escúcheme. Pero el escúcheme es un llamado a la apertura, ábrase. O sea, ábrase a la palabra, ábrase a lo que le voy a decir. O sea, dispóngase. ¿Cuántas veces tenemos que decirle esto a muchas personas que están incluso muy cercanas a nosotros? Escúcheme, por favor, escúcheme. Porque es importante lo que le tengo que decir. Y quiero que se le grabe, quiero que le penetre, quiero que llegue a lo hondo de su ser. Por eso escúcheme. Y créame que Dios dice esta palabra constantemente, por favor, escúcheme. De hecho, tiene otra palabra que va de la mano de esta que dice, ¿tienen oídos? Y mire que esta es una de las grandes carencias del siglo XXI. Es una de las grandes carencias humanas. Usted conoce o encuentra mucha gente, pero muy poca gente tiene la capacidad de escucha. Hay gente que tiene vocación de hablar, pero no tiene vocación de escuchar. Y más importante que hablar es, ¿seguro? Más importante que hablar es, por ejemplo, un criterio para la oración. Cuando usted va a orar, regularmente usted va con la cabeza pensando, tengo muchas cosas que decirle a Dios. Regularmente ese es el pensamiento del que va a orar. Tengo que hablar con Dios. Pero el hablar con Dios no es que implique una interacción, sino es una forma como de decir, voy a tener que hablarle, que Él me escuche a mí. Y regularmente la gente no tiene la concepción, no tiene la mentalidad, no tiene la disposición, no tiene la actitud de escuchar a Dios. Y en la oración lo más importante no es que yo hable. Por eso hay gente que la oración no le llena, porque escuchan su propia voz. Lo más importante en la oración es escuchar lo que Dios me quiere decir. Nadie dice que no sea importante lo que usted le tiene que decir a Dios, pero es más importante lo que Dios le quiere decir a usted. Y lo único que Dios le pide ¿es qué? Escúcheme. Obvio, la escucha lleva consigo el silencio. Le voy a hacer una pregunta, no se sienta mal, no se incomode.
de todo lo que lleva la Cuaresma, usted ha aprendido a callarse más. ¿Ha aprendido a hacer silencio? ¿Ha aprendido a escuchar? ¿O se la ha pasado hablando toda la Cuaresma? ¿Ha hecho silencio? Dios habla, pero si usted no escucha. ¿Y qué es lo importante que me tiene que decir Dios? Pues lo importante que me tiene que decir Dios es lo que yo necesito escuchar, verdaderamente lo que necesito escuchar. Porque solo Dios me conoce, solo Dios conoce las carencias que tengo, solo Dios conoce mis vacíos, solo Dios conoce absolutamente todas esas situaciones humanas incomprensibles que ni yo puedo aclarar. Entonces, Dios me quiere hablar de mí mismo. Por eso es importante, para que Dios no me confunda o para que yo no me amargue la vida cada vez más. Porque, obvio, si usted solo escucha su voz y si usted escucha solo sus pensamientos y solo escucha todas sus fantasías y sus criterios y muchas veces ideas, usted va a terminar haciéndose daño a sí mismo. Entonces usted tiene que escuchar una voz de sensatez, una voz de sabiduría, una voz de verdad que le ayude a salir, y disculpen que utilice esta palabra, puede sonar muy fuerte, pero en muchas ocasiones es muy cierta, que le ayude a salir de la ignorancia. Entonces necesito escuchar a Dios para que no me deje confundir más. Es importante escucharle. Señor, quiero escucharle. Hábleme, por favor, muéstreme. Muéstreme su verdad. Y en este sentido de la escucha, nosotros volvemos a tener la posibilidad, cuando escuchamos a Dios, la posibilidad de volver a tener posesión de nuestra vida. Sí, que brinda seguridad. Esa posesión de mi vida es una vida dispersa, una vida disipada, una vida perturbada, una vida confundida. En el momento en que escucho, Dios comienza a darme todas las gracias para que yo me serene, para que yo me calme, para que yo me comprenda. Incluso para que yo me trate bien, y aprenda a tratar bien a los demás. Una persona, ¿de dónde nace la gente perturbada? Discúlpeme. ¿De dónde sale la gente perturbada? Uh-huh. Porque la gente perturbada perturba. O sea, ¿de dónde sale esa gente? Esa gente, ¿cómo podríamos llamarla? Esa gente sí conflictiva, esa gente confundida. ¿De dónde sale esa gente? Enferma la mente. Enferma la mente. ¿Qué más? De desobediencia, dice usted. ¿De dónde sale? Precisamente de todo este ruido, de todo este desorden, de toda esta confusión, de toda esta realidad. De ahí surge esa gente que no tiene paz. No la tiene. Y cuando digo que son perturbados es porque no hallan la paz, no hallan sosiego. No escuchan porque no se calman, no están calmados. ¿Quién va a escuchar tanto ruido? ¿Quién va a escuchar tanto alboroto? Y el ruido no solamente es ruido de sonidos, es el ruido de sus sentidos, es el ruido de sus pasiones desordenadas, es el ruido de sus fantasías, es el ruido de sus recuerdos, es el ruido de su ego,
Esto hace ruido y a veces hace escándalo. Y la gente dice, Padre, voy, me siento en el Santísimo y no me puedo concentrar. Claro, ¿qué se va a concentrar si usted tiene una algarabía interior? Son ruidos que huyen, ruidos, y está allá, o está pensando, o está murmurando, y eso parece, si uno pudiera ver a mucha gente, uno la vería como se ve de pronto una olla hirviendo. Eso. Precisamente por eso, porque esas realidades nos llevan precisamente humanas, nos llevan a perder la armonía, la alegría. Tengo que escuchar. Entonces ya, si me pongo a escuchar tantas cosas feas, imagínese, ¿qué le pasa a usted? Escuchando a toda hora las voces suyas de desconfianza, de incredulidad, las voces de inmadurez, las voces de, todas esas voces de, incluso hasta, usted lo dirá, hasta de practicidad, hasta de insensibilidad, muchas de esas voces que no son la voz. La voz, tengo que buscar la voz verdadera, la voz que me llena de sabiduría y me llena de esperanza. ¿Y qué quiere? Darme mucha más gracia, abrirme el corazón y abrirme el espíritu. Qué importante buscar la voz de Dios en mi vida. Que me va a decir que escucha, Israel. Amarás, ¿cómo es? Amarás al Señor, ¿qué? ¿Cómo? ¿Con todas qué? Con toda tu alma, ¿con qué más? Con todas las fuerzas de tu mente y con todas las fuerzas de tu corazón. A Él solo amarás. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué amar a Dios? Primero, a ver, ¿por qué amar a Dios? ¿Por qué? ¿Porque toca? A ver, porque es el creador. Pero ¿por qué amar a Dios? ¿Por qué lo primero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Porque Dios qué? Porque es amor. ¿Por qué más? ¿Por qué amarlo a Él? ¿Por qué? Porque es nuestro creador. Listo, está bien, desarrollen la idea. ¿Por qué más? Porque es muy bueno. ¿Por qué más? Porque bueno, por ahí va bien la cosa, porque Él solo basta. ¿Qué más? Por el amor. ¿Por qué más? Porque Él lo dice. ¿Qué más? ¿Qué dice por allá? ¿Por qué amar a Dios? ¿Por qué amarlo? Porque es un vanidoso, arrogante que quiere que todo el mundo le rinda culto y esté doblegado ante Él. ¿Por qué amarlo a Él? ¿Usted qué pensaría de su marido que usted vaya donde Él y le diga, escúcheme, mija, escúcheme? Quiérame solo a mí, le dice su marido. ¿Usted qué piensa? Pero este señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué amar a Dios? Porque entregó a su único hijo, sí. ¿Por qué te dice, escúchame, ámame? Ámame. No, usted sí. A ver, díganme, a ver. Bueno, concreten la cosa, concrétela. A ver. ¿Por qué amarlo a Él? No invente. ¿Por qué amarlo a Él? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Sí, por ahí va la cosa. ¿Por qué? A ver. Sencillísimo, no compliquen la cosa. Sencillísimo, no compliquen la cosa. Por ahí va la cosa. Porque amar a Dios es la única manera, la única forma de amarme a mí mismo.
entiéndalo. Porque amar a Dios con todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas de mi mente, con todas las fuerzas de mi corazón, es amar mi vida, es amar mi existencia, es amar mi vida sobrenatural, es amar mi vocación a la felicidad, es amar los designios grandísimos sobre mí, es amar toda mi existencia, es amarme, es amar el proyecto de vida, sus sueños, su vida, es amarlo de verdad con todas mis ganas, con todo mi ser, es ser parte de esa felicidad. Una persona que se ama a sí misma, lo digo sin ánimo a que se sienta mal nadie, una persona que se ama a sí misma no peca. Por una razón básica. Me amo tanto, tanto me amo, y ese amor es tan serio en mí, tan definido en mí, tan claro en mí, que no me permito a mí mismo tener un sentimiento diferente que me robe, que me quite o que me usurpe la gracia y la alegría de amarme. Entonces, una persona que se ama a sí misma no odia, no envidia, no critica, no juzga, no condena, no nada de eso, porque se ama tanto a sí misma y está tan llena del amor verdadero que en ella no caben todas las demás basuras. Porque está llena del amor de Dios. Entonces, cuando Dios te dice, ámame, es una forma de ámate a ti mismo. Amándome te amas. Porque es que Él es el único que me enseña a amarme a mí mismo. Yo amo a Dios para amarme a mí mismo. En Él me amo, en Él mi vida encuentra sentido. En Él mi vida se llena, en Él mi vida se renueva, se capacita. En Él mi vida crece, fluye, se alegra, se realiza, todo. En Él mi vida se diviniza. Ámame, porque es una forma de ser feliz, divino, divina, santo, santa, bendito, bendita, agraciado. Todo lo que te hayas imaginado, todo lo mejor pasa cuando amas a Dios con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu alma, con todas las fuerzas de tu corazón. Entonces, ¿no somos más felices? Usted mida, ¿qué tan feliz es usted? Y simplemente mídalo. Y dése cuenta cuánto es mi amor verdadero a Dios. Porque mi amor, mi alegría, mi realización es proporcional a mi amor a Dios. Mi felicidad es proporcional a mi amor a Dios. Y no tiene que volverse cura, ni monja, ni nada de esas cosas. No porque sea malo ser cura o ser monja. No, a mí, la vocación a mí me la dieron para venir a perturbarles la vida de ustedes. Y incomodarlos y a decirle, ¡hey! ¡Reaccione! No se pierda el cielo que Dios le ha reservado. No, por eso me consiguieron. Y bien gritón me consiguió Dios para que los friegue mal la vida. Pero es precisamente eso, para que usted no se olvide, no se pierda y no se confunda. Es decir, es que mire, no es que Dios sea es que Dios te está diciendo de una manera muy especial, tu vida es más vida cuando es para mí, cuando me amas, cuando te recreas amándome. En todo sentido. ¿Quiere marido nuevo? Póngalo a que ame a Dios. Porque un marido que ama a Dios podrá amarla a usted. Si no, le va a dar lo que le sobra. Es decir, nada, su propia humanidad. Un padre que ama a Dios, ama a su familia. Una madre, una esposa, cualquier hermano, cualquier ser humano. O sea, amar a Dios es caminar en la abundancia, es caminar en la plenitud, es caminar en la alegría. Ámalo con todo tu ser, ámalo, guárdalo, presérvalo, llévalo en todo tu ser, en tu mente. No te pierdas, eso es algo así, no te extravíes. Solo el amor a Dios le da plenitud a tu vida. Por eso le dice Jesús cuando este hombre le repite el cuento y le dice, bien ha dicho Señor que amar a Dios sobre todas las cosas es. Y Jesús le dice, ¿no estás cerca de qué?
¿No estás cerca de qué? Es decir, de la plenitud, de la perfección, del reino de los cielos, de la alegría perfecta. Cuando todos los santos han ido descubriendo esto, se han vuelto locos. Locos se han vuelto. Por eso Santa Teresita, el Niño Jesús, cuyos huesitos están en ese altar, terminó diciendo de una manera muy especial: si lo más grande es amar, si lo más bello es amar, si lo más hermoso es amar, el don más grande que Dios le da a un ser humano, porque dice el apóstol Pablo, carta a los Corintios, capítulo 12, aspiren a los dones sobrenaturales, pidan los dones sobrenaturales. Carta a los Corintios, capítulo 14. Pídanlos. Y dice, y el don más grande es el amor. Y entonces Santa Teresita dice, desde ese momento en adelante, pues yo en el mundo, en la iglesia, quiero ser amor. Quiero ser el amor. Dios mío, en la iglesia yo seré el amor. Por eso escribe el libro que escriben de ella se llama, o la autobiografía. Hay una parte que se la dedican de esta manera: mi vocación es el amor. Mi vocación es amar. Cuando usted ama, es feliz. Cuando usted ama, es libre. Cuando usted ama, tiene paz. Cuando usted ama, es alegre. Cuando usted ama, tiene buenas relaciones con todo el mundo. Y es una bendición para todo el mundo. Pero cuando usted no ama, usted se hace daño a sí mismo. Usted es el primer infeliz. Y como ustedes mismos lo entienden, hace infeliz a todos los demás. Entonces escuche lo que Dios le dice hoy. Escúchelo. Dios le está diciendo, no se pierda de la alegría de ser feliz cada día. Ámeme con todas las ganas de su ser. Levántese amándome. Ámeme en el mediodía, en la tarde, en la noche. Ámeme cansado, ámeme descansado, feliz, a toda hora. Ámeme, quiérame. Ámese a sí mismo. Y su vida encontrará un sentido. Y su vida será feliz. Y tendrá sabiduría. Y tendrá luz. Y tendrá todas las gracias necesarias. Porque al amarme a mí mismo, usted va a permitir que yo le ame. Le ame con todo mi ser. Amén.